o solamente están por alguna situación especial, ¿ya? Las bacterias fitopatógenas causan enfermedades en cultivos, en frutales, ornamentales, pero proporcionalmente con los hongos o virus son menos, un grupo más reducido. Definitivamente los hongos son el grupo de microorganismos más importantes que causan enfermedades en los cultivos, ¿ya? Algunas bacterias causan daños económicos, algunas relativamente menores, y otras pueden causar pérdidas severas en la producción. Por ejemplo, la marchitez bacteriana de la papa, causada por Ralstonia solanaceae, la pudrición blanda de la papa en almacenamiento causado por Pectobacterium, la cancrosis de los cítricos causado por Xanthomonas campestris patobarcitri, son algunas de las enfermedades que pueden causar severas pérdidas, ¿ya? Ralstonia en campo puede causar marchitamiento y causar pérdidas severas. La pudrición blanda causada por Pectobacterium puede causar una pudrición fuerte en el almacenamiento de la papa durante la fase de almacenamiento. Y la cancrosis puede causar durante la etapa de producción, ¿no? Durante la etapa de producción. Estos son algunos ejemplos. ¿Cuál es la filogenia? Siempre es importante ubicarnos filogenéticamente con referencia a los otros organismos. Aquí tenemos el dominio eucaria o de los eucariontes, ¿verdad? Que hemos visto cuando hemos hablado de los hongos, ¿sí? A ver, hasta aquí quiero preguntarles, ¿se está escuchando bien, jóvenes, o hay que algo un poco más rápido, un poco más lento? Hay que enfatizar alguna, a ver, alguien dígame algo, ¿se escucha normal? Sí, se escucha bien. Muy bien, continuamos. Entonces, en la filogenia de los procariontes, relacionamos, ¿no?, con el dominio eucaria, donde están, o los eucariontes, ¿no?, donde están los animales, hongos, plantas, cromistas, protozoos y otros más, ¿no? Según la clasificación última del 2017, hay como dos reinos más que no están acá, ¿no? Esto de la filogenética y la relación filogenética es dinámico y sale con permanencia. Ahora vamos a ver también algunas variaciones respecto de los nombres, ¿ya? Cada vez se modifica de una u otra manera, ¿ya? Aquí les hago ver 5 reinos. En 2017, como les he explicado en los hongos, se ha incrementado hasta 7 reinos de ahí, ¿no? ¿Cómo se relaciona? Primero con el dominio arquea, ¿no? En el dominio arquea tenemos ahí varias clases, ahí tenemos 5 clases, pero el dominio arquea son microorganismos diversos, pero no son patógenos, no son fitopatógenos, y generalmente viven en ambientes extremos. Se ha encontrado, por ejemplo, en aguas subterráneas a kilómetros de la Tierra, ¿no? En aguas que han sido congeladas, que están congeladas en el Ártico. También se ha encontrado en aguas que son esas aguas volcánicas que están casi a punto de ebullición. Entonces se ha encontrado ahí este tipo de microorganismos. Entonces a la fecha es un grupo que existe, pero que no es importante desde el punto de vista de la agricultura. Este es el dominio más próximo a los eucariontes. Los procariontes propiamente, el dominio de las bacterias, se encuentra un poco más alejado, ¿no? Entonces su primera relación filogenética, más cerca genéticamente a los eucariontes, están las arqueas. Luego un poco más alejados están las bacterias, ¿no? Las bacterias
son diversas y varían desde patógenos que causan enfermedades hasta que aquellos que son fotosintetizadoras, aquellos que son simbiontes benéficos, ¿no? Simbiontes, ya sabemos qué es un simbionte benéfico. Y hay como 5 clases, ¿no? De estas 5 clases, no se van a olvidar, las más importantes son la proteobacteria y las gram positivas. Desde el punto de vista de la agricultura. Ahí se encuentran las 2 clases donde se encuentran las ubicadas taxonómicamente las bacterias que causan enfermedades en los cultivos. Bien, entonces, esta es de manera general su relación filogenética, ¿no? Sabemos cuáles son las características de un eucarionte, sabemos cuáles son las características biológicas de un procarionte o de las bacterias, ¿no? Y este es un cuadro, obviamente yo no lo he hecho esto, sino está hecho en 1988, esta relación filogenética, que realmente varía, ¿no? En la actualidad ya existe otra relación más avanzada porque la tecnología de las técnicas moleculares que se basan en el análisis de ADN está permitiendo cada vez, ¿no? replantear la relación filogenética, ¿ya? Pero para nosotros es hasta ahí, no vamos a hacer grandes modificaciones porque esto no es un curso de microorganismos como bacterias o bacteriología, ¿no? Sino es más una introducción. Entonces, vamos al siguiente paso. Entonces, miren, estamos aquí hablando de la clase proteobacteria, les dice como la más importante, y las bacterias gram positivas, donde hay pocas bacterias, pero que hay pocas para la agricultura por su importancia. Dentro de la clase proteobacteria hay 5 grupos. 5 grupos, ¿ya? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. De los 3 en las proteobacterias, tenemos los 3 grupos taxonómicos, alfa, beta y gamma, donde se encuentran las bacterias que causan enfermedades en los cultivos. Por ejemplo, en el alfa, se dice alfa proteobacteria, beta proteobacteria y gamma proteobacteria. En delta y epsilon no se tienen, hay otras bacterias que no están afectando a los cultivos. En el alfa están Agrobacterium, Rhizobium, Rickettsia. No se olviden, graben esto, vamos a hablar de esto un poquito más allá. En los beta proteobacterias están Burkholderia y Ralstonia, ¿no? Los grupos, lo que les hablé ya hace un par de slides. Y en las gamas están gamma proteobacteria, está Erwinia, Pectobacterium, Pseudomonas. Entonces aquí hablamos, hace minutos también les hablé sobre el tema de la pudrición blanda causada por Pectobacterium, por ejemplo, ¿no? Y aquí hay otra más, que es Xylella. Xylella es un gamma proteobacteria, ¿no? Vamos a ver, son el número. Ahora seguimos y vamos a ver qué especies tienen estas que hemos hablado, porque hemos hablado solamente de género, ¿no? En el caso de las alfa proteobacterias, tenemos el Agrobacterium tumefaciens, ¿no? Que causa la galla de corona. Tenemos el Agrobacterium rhizogenes, que causa el Yairi root, que quiere decir la raíz pilosa, ¿no? Es decir, no hace tumor en este caso, sino que provoca la proliferación de raíces muy finas, delgadas, como pelos en las raíces. Por eso se llama Yairi root. ¿Ya? Estas serían las más importantes en las alfa proteobacterias. En las betas tenemos a Burkholderia glumae, ¿no? Que es la necrosis de la vaina de la planta de arroz. Y Ralstonia solanacearum, que es el moco del plátano, que causa la marchitez bacteriana de la papa.
como las dos enfermedades más importantes. En la gama bacteria tenemos a Arwinia milobora. Es una enfermedad, miren, en la parte tropical, yo sé que hay jóvenes que son del trópico, que causa una enfermedad a nivel de las hojas en el palmito, por ejemplo. Cuando el palmito ya ha sido plantado en el campo, después de hacer producir el plantín en vivero, se lleva a campo. Cuando la planta está grande, le entra una especie de una mancha aceitosa en las hojas, que es Arwinia milobora. También Arwinia milobora, en la parte de los valles, causa esta enfermedad que se llama fire blight, es decir, que es como que quema, es una especie de tizón quemado en las hojas, en las ramillas, sobre todo en las ramitas jóvenes, es causado por eso es fire blight, porque es como hojitas quemadas, negreadas, ¿no? Quemadas que se presentan en manzana. Ya, entonces hay dos, esta amilóbora es importante. La Stewardtii es una enfermedad bacteriana en el maíz. Es más una enfermedad tropical, como ahora se está sembrando maíz en el trópico de Cochabamba, por ejemplo. Esta enfermedad ahí es importante, ¿ya? No es tan importante en la zona de los valles, en las alturas, porque el tema de medio ambiente, ¿no? La humedad y la temperatura. Entonces, será importante el Arwinia Stewardtii es una especie de un marchitamiento. Entonces, cuando se ve en maíz, en el trópico por decir, en el trópico aquí en Cochabamba o en Santa Cruz, que se ha marchitado la planta, mucho cuidado, no es inmediatamente decir es fusario. Fusario es un problema aquí en el valle, ¿no? El oxísporo, pero sí es un problema el Stewardtii en las zonas tropicales, ¿ya? Entonces hay que estar siempre con mucho cuidado en la parte del diagnóstico, ¿ya? Luego tenemos el Pectobacterium carotoborum, ¿no es? Lo que les decía al principio, es una enfermedad de la papa que puede causar pudrición blanda, puede causar severas pérdidas, principalmente en almacenamiento, ¿ya? La otra enfermedad es el Pseudomonas syringae. Este Pseudomonas syringae es también conocido como el wildfire en el tabaco. Bueno, nosotros no producimos mucho tabaco, por tanto, no será tan importante para nosotros como país, ¿no? Les digo, porque enseguida vamos a hablar de más nombres, y esto como que el syringae le dejamos un poquito ya a resguardo, como informativo, digamos. Seguimos acá, las enfermedades, tenemos aquí a Xanthomonas citri, el cancro de los cítricos. Esto sí es importante, ¿no? Sobre todo para los jóvenes que son del trópico. Ellos conocen, han debido ver desde que han nacido esta enfermedad. Enseguida vamos a ver fotos, ¿no? Es una enfermedad hasta cuarentenaria, ¿no? Es una enfermedad, pero muy importante. Luego tenemos el Xanthomonas oryzae. Xanthomonas oryzae es el tizón del arroz. En realidad, mucho cuidado en el caso del arroz. ¿Esto por qué les doy? Vamos a hablar siempre un poquito más del arroz, porque nosotros estamos cerca de Santa Cruz y estamos cerca también a Yapacaní. Yapacaní es una de las zonas donde, digamos, la zona de mayor importancia en producción de arroz, ¿no? Antes importábamos, era pura importación del arroz que comíamos, pero ahora Yapacaní, Santa Cruz produce arroz, ¿no? Pero más importante es Yapacaní. Pero así como ha crecido la superficie cultivada ahí, también han crecido los problemas, ¿no? Hace 3 o varios años atrás ha habido un problema, ¿no? En Santa Cruz, no sé si recuerdan esto, pero fue el primer problema, así como tenemos una pandemia en los humanos, hubo una enfermedad que estaba asociada, en este caso, el tizón foliar causado por piricularia, y luego el tizón del arroz causada por Xanthomonas, ¿no? Habían como 2 bacterias involucradas y un hongo, ¿ya? A eso se llama epifitia, ¿no? Los Xanthomonas oryzae
Luego, Xanthomonas translucens, ahora vamos a ver también, es una enfermedad sobre todo del triticale y del trigo, ¿ya? No estamos, miren, no sé, los que ven alguna vez en Facebook, yo siempre voy sacando temas de preocupación nacional y en este caso preocupación fitosanitaria para el país, ¿no? Hemos crecido bastante, yo diría, en la superficie de plantaciones de trigo en el oriente. Debemos estar alrededor de 120 a 140.000 hectáreas, solamente en el oriente. Pero imagínense, conforme eso crezca, los problemas van a comenzar a aparecer, ¿no? Es suficiente que se lleven de algún lugar del valle algunas semillas, como eso ocurre, ¿no? En nuestras realidades un poco difícil de que eso no ocurra. Entonces, en el valle tenemos esta enfermedad. El Xanthomonas translucens es una enfermedad conocida como el tizón de los cereales. Y en nuestro medio afecta principalmente, aquí en Cochabamba, al trigo y al tritica. ¿Ya? Xanthomonas translucens. Luego, Xylella fastidiosa. Este se dice el Pierce disease, sobre todo aparece en vid, pero también tenemos en cítricos. Vamos a ver ahora un poco más adelante. Vamos a ver en cítricos en el trópico de Cochabamba. Tenemos, ahí está, en realidad el trópico de Cochabamba es el laboratorio donde hay todo. Aquí los jóvenes que son de ahí se van a dar cuenta de que en realidad cómo están produciendo los cultivos, ¿no? Entonces los jóvenes que estudian, pues se capacitan para hacer de que la producción mejore, ¿no? Para que nosotros hemos estudiado o estudiamos agronomía para mejorar la producción, ¿sí? Si tenemos problemas, entonces tendríamos que hacer algo para mejorar, y en una parte es importante la capacitación, ¿ya? Hasta ahora son bastantes enfermedades. Bueno, esta parte que les hago ver, algunas proteobacterias, que son sobre todo de uso industrial, ¿no? Pero que no es tan importante, con esto no causan enfermedades, pero sí que son, aunque algunas, ¿no? El caso del Acetobacter aceti, que se utiliza para el vinagre, el Agrobacterium, que vamos a ver ahora, realmente por una parte causa daño y por otra parte tiene un uso industrial en la actualidad. Los transgénicos se han hecho gracias a ¿qué? Al Agrobacterium, ¿no? Enseguida va a ser Rhizobio, la producción de inoculantes de la hora. Esa bacteria se está utilizando como inoculantes para producción masivamente de inoculantes, sobre todo para cultivos como la soya, ¿no? Hay en Santa Cruz, hay empresas privadas que se dedican a la producción de inoculantes porque las bacterias son necesarias para la producción de soya. Luego tenemos Escherichia coli, es una bacteria que se utiliza sobre todo para la parte, es una bacteria que se utiliza, por ejemplo, en la parte molecular para el corte de segmentos de ADN, ¿no? Ya se utiliza en laboratorio. Tiene su uso, por tanto, cuando esto se hace de manera industrial, tiene un uso también para este tipo de trabajos. Luego tenemos el Xanthomonas campestris, si bien es causa de enfermedad en el algodón, ¿sí? Una mancha angular, hemos reducido por los años 70, en Cochabamba, perdón, en Santa Cruz, la producción más importante era algodón, el cultivo más importante era algodón, y tenía problemas de plagas y de enfermedades, y una de ellas era la mancha angular del algodón, ¿no? Causa enfermedad. Además, miren, esta bacteria es interesante, produce una sustancia, un polisacárido que se llama xantán, y este xantán es el que están produciendo, tiene diferentes fines tiene la sociedad, pero se está produciendo industrialmente, ¿ya? Estos entonces, aquí rescataremos dos, el Agrobacterium, el Xanthomonas y el Rhizobium como los más importantes, ¿no? Que tienen además
de usos en la agricultura, de problemas en la agricultura. Además, tiene usos industriales. Pasaremos ahora a la interacción, a ver, las de las bacterias. No es complejo, es un poco más simple su interacción. Para infectar a las plantas, ¿ya? En general, la infección es pasiva, es decir, cuando se causa daño a la planta. Es pasiva, por una parte. Por otra parte, la infección también puede ser a través de las aberturas naturales. Para las bacterias es totalmente importante, ¿ya? Una lluvia, lava, abre las aberturas naturales, mantiene abierto la alta humedad ambiental, pero además que disemina vía las aberturas naturales, ingresan cantidades de bacterias que pueden causar al cultivo daño, ¿no? ¿Cuáles son las aberturas naturales? Estomas hidatodos o lenticelas, ¿ya? En su momento vamos a hablar para cada caso que vamos a estar viendo. Y por las heridas, decimos, ¿no? En los tallos, en las raíces. Enseguida vamos a ver cuán importante es, por ejemplo, una herida para el caso de las agrobacterias, ¿ya? También los insectos. Entonces, a ver un poco para cerrar, para tener claro, las bacterias pueden ingresar a las plantas, se diseminan a las plantas, uno, a través de las heridas, a través de las aberturas naturales, esa es la importancia, y también, en una pequeña proporción, a través de algunos insectos, vectores, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los pequeños mosquitos, los dípteros en general, asientan y llevan en las patitas las bacterias, ¿no? En lugares que están en descomposición o están con procesos de infección, trasladan en partes de su cuerpo, ¿ya? Pero es más o menos en eso. Luego, la lluvia y el viento son importantes en su diseminación, totalmente importantes. Luego, en inoculaciones artificiales pueden introducirse a las plantas. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno va a ir a podar, hace la poda, estamos en la época de poda, ¿no? Voy a hacer la poda más bien a propósito, una vez que concluyamos el examen, porque para mí es un tiempo, yo me dedico lunes, martes, miércoles, casi toda la semana a esto de las clases. Entonces, concluimos el 10, inmediatamente vamos a hacer poda. Aquí tenemos un huerto de durazneros con alrededor de 70, 80 variedades de durazneros, pues si quieren llevarse, es que se van a llevar, pueden llevar, vamos a anotar quienes quisieran venir a esa práctica. Obviamente que no pueden ser muchos, ¿no? Serán unos cuantos alumnos para poder practicar, ¿ya? Vamos a hacer la poda, por ejemplo, si se hace una poda sin el respectivo cuidado, aquí ya tenemos, ha aparecido ya agalla de corona en este huerto. Entonces, si para esa poda no tomamos en cuenta la desinfección de la tijera, estamos causando herida y estamos inoculando prácticamente a la enfermedad. A eso se refiere, ¿ya? La aplicación de algunos aerosoles que pueden diseminarse de esa manera, ¿no? En la planta. Otra forma de diseminar también es por inmersión de las semillas, ¿no? Por las semillas. Miren, en este momento estamos haciendo un trabajo en el laboratorio para ver cuánto se está diseminando el Xanthomonas translucens del triticale vía semilla. Ya, no sé, al final tal vez les haga ver una fotito que hemos logrado hacer. No sé, hemos estandarizado la técnica, ya tenemos lista la técnica, y hoy día, en estos días, vamos a concluir con ese trabajo, ¿ya? Bien, estas son entonces la forma de interacción más importante entre el patógeno y el hospedante, es decir, la diseminación, cómo se disemina, cuáles son los mecanismos más importantes, la semilla, el viento juega, el viento, las lluvias, a través de las aberturas naturales, a través de las heridas, ¿no? Vamos. Algunas enfermedades de importancia regional y mundial, ¿ya? El género Agrobacterium, que esta es una alfa-proteobacteria, eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿verdad? El género Agrobacterium pertenece a las alfa-proteobacterias. Ustedes, si los pregunto, tendrán que responderme algo así.
a cuál de los grupos taxonómicos de las proteobacterias pertenece, por ejemplo, Pseudomonas, o Ralstones, o en este caso Agrobacterium. Entonces tendrán que responder. Es un grupo, en el caso de Agrobacterium, ¿por qué les estoy enfatizando en esto, jóvenes? Porque esto es importante, esto es interesante. A ver, hasta aquí quisiera que me indiquen. ¿Están escuchando? ¿Se nota? ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, muchas gracias, ¿ya? El grupo de los agrobacterios, entonces, es un grupo de bacterias gram negativas, no se olviden. Están asociadas a las plantas en general, ¿ya? Viven en el suelo, no producen esporas, ¿ya? Aquí hay dos cosas que no he anotado acá, en esta línea. Son gram negativas, están asociadas a las plantas, viven en el suelo. ¿Qué más les dije? No producen esporas de sobrevivencia en el suelo. Hay algunas bacterias que cuando están en el suelo esporulan y forman una especie de esporas de sobrevivencia que les permite estar mucho tiempo. En cambio, estas no esporulan, no forman estructuras de sobrevivencia, sino viven así como células bacterianas, ¿no? Afectando a otras plantas, etcétera, ¿no? Pero no están formando esas esporas de sobrevivencia. Algunas especies de este grupo causan enfermedades a las plantas, ¿ve? No todas, por tanto, no todas las especies del género Agrobacterium causan enfermedades. Algunas sí. Por ejemplo, las infecciones por Agrobacterium tumefaciens en el sitio de las heridas de herida provocadas causa la enfermedad Galla de Corona, ¿verdad? En este caso se dan cuenta, lo que quiere decir, por ejemplo, Agrobacterium tumefaciens, uno de los microorganismos que cuando hay heridas aparece la enfermedad. Si no hubiera herida en la planta, no habría la enfermedad. ¿Ya? En este caso la bacteria está en el suelo. Esta Galla de Corona afecta principalmente a dicotiledóneas, a algunas monocotiledóneas, imagínense, a algunas gimnospermas. Ahora aquí falta todavía, no lo puse ahí, que sí afecta a células humanas. ¿Ya? Por ejemplo, las infecciones de Agrobacterium rizógenes causan la enfermedad raíz pilosa, eso es lo que les dije. Es una especie de raíz lleno de pilosidades, ¿no? Yairi root se llama en inglés, ¿no? El Agrobacterium vitis causa tumores y lesiones necróticas en la raíz de la vid. Ya les estamos mencionando aquí tres especies, ¿no? Agrobacterium tumefaciens, Agrobacterium rizógenes y Agrobacterium vitis. ¿Ve? Habían sido diferentes, ¿verdad? El tumefaciens afecta a frutales carozo pepita, el vitis afecta especialmente a la vid y el rizógenes afecta al olivo. Vamos. Radiobacter, aquí hay otra especie, que es el Agrobacterium radiobacter. Es avirulento, no patogénico. Por eso ahí arriba se dice, algunas especies de este grupo causan enfermedad. Eso quiere decir que algunas no. Radiobacter es no patogénico. ¿Y dónde se encuentra? En el suelo. Esta historia es interesante. Aquí les estoy contando un poco interesante. Vamos a ver algunas de las especies. Esta es una clasificación, si se fijan en la parte de abajo. Dice Flores Félix et al. 2020, es decir, es de este año. Es una publicación que ha salido revisado. Generalmente, jóvenes, mis temas de avance, les actualizo con lo último que pueda haber respecto del tema, ¿no? En este caso de bacterias. Es importante para mí este tema también porque estamos nosotros, cada día estamos con este problema estamos, ¿no? Vamos a hablar de algunos otros temas adicionales.
Miren, según esta clasificación, han vuelto a reclasificar, ¿no? Aquí dice, el título de ese trabajo está en inglés, History and Current Taxonomic Status of Genus Agrobacterium, ¿no? Según este trabajo, ya han modificado, miren, pero nosotros no vamos a modificar mucho, porque nuestro problema no es la parte taxonómica de grupos, etcétera. Miren, ya han dividido en el género Agrobacterium, en el género Ayorrhizum y en el género Rhizobium. Ya habría dentro del, antes solamente hablábamos del género Agrobacterium, pero según estos autores han dividido en 3 subgéneros, subgéneros, ¿no? El Agrobacterium, donde está Radiobacter, Tumefaciens, Rube, imagínense tal cantidad de especies, ¿no? Para nosotros lo importante, Radiobacter, sí. Tumefaciens, sí. ¿Cuál más es? Ahí hay varios Ruby, a ver cuál sería más. No, solamente los 2 serían los más importantes, ¿no? En Agrobacterium rosae también hay, pero no lo vamos a tomar como algo importante, ¿ya? Para nosotros, porque el otro está relacionado con la producción. Luego en el género Ayorrhizobium, está el Agrobacterium vitis, que ya no está en el género Agrobacterium propiamente. Entonces, a partir de este, que es el último, sería Ayorrhizobium vitis, ya no sería Agrobacterium vitis, pero nosotros mantenemos como Agrobacterium vitis, ya para no confundir las cosas. Esos serían los más problemáticos. Ahora miren, aquí hay otro detalle también, el género Rhizobium. Aquí está, Rhizobium rhizogenes, malus. Mire, ahora les voy a hacer ver una foto. No sé si al principio con ustedes hemos visto, pero no recuerdo si hemos ido al duraznero. Hemos visto aquí al huerto, en los manzanos que teníamos en la parte del fondo, había casi en la parte basal tenían tumores, ¿verdad? Yo les había indicado que era el Agrobacterium tumefaciens, pero ahora, según esta nueva clasificación, ya no es Agrobacterium, sino Rhizobium rhizogenes, ¿no? Habría cambiado. Pues, seguramente se trata de otro género, porque ahora hay herramientas moleculares y eso permite discriminar con más precisión, digamos. Pero nosotros mantenemos, ¿no? Como Agrobacterium vitis, no nos vamos a complicar, ¿ya? Agrobacterium vitis, Agrobacterium tumefaciens, en el caso del duraznero, en el caso del manzano, ¿ya? Vamos. Ahora miren, les decía, ¿no? Si bien el Agrobacterium es importante desde el punto de vista de las enfermedades, también es importante desde el punto de vista del uso de la bacteria para la elaboración que es de los organismos genéticamente modificados como los transgénicos. Miren, esta es la explicación. Esto es interesante comprender. Yo también esto les voy a pedir en el examen. Bien. Aquí voy a explicar antes de ir al detalle mismo, esta gráfica. Esta gráfica corresponde también a estos autores que los he mencionado, ¿ya? Se fijan en la figura redonda del lado izquierdo. En la parte de arriba dice Agrobacterium tumefaciens, ¿verdad? Entonces, según esta gráfica, porque lo que intenta esta gráfica es explicar el proceso de patogénesis del Agrobacterium en la planta, ¿ya? Es una célula bacteriana. Como todo procarionte, como decíamos al principio, los procariontes no tienen núcleo. Por tanto, su ADN está ¿dónde? En el citoplasma. ¿No? A ver qué hora estamos. Ya estamos en hora, nos estamos acercando. No tiene núcleo. ¿Y qué tiene Agrobacterium? Agrobacterium tiene plásmidos. Tiene plásmidos. ¿Qué son los plásmidos? Segmentos de ADN. ¿Qué esos ADN ácido desoxirribonucleico, ¿no? Esos ácidos ADN desoxirribonucleico codifican genes de virulencia. ¿Ya? Hasta ahí esa célula se explico. Ahora veamos el rectángulo del lado derecho, que corresponde a una célula de una planta.
Dentro de ese rectángulo está dibujado ese redondito que es el núcleo. Ve, aquí está la diferencia, ¿no? Los eucariontes tienen núcleo. Dentro del núcleo están los cromosomas y dentro de los cromosomas, dentro de los cromosomas está el ácido nucleico, ¿verdad? Y ese ADN es el que codifica el crecimiento de la planta, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la planta, ¿sí? Desde ahí se ordena, es como haber llegado al corazón de Dios. Esta es una célula derecha, una célula eucarionte, y esta es de la izquierda una célula procarionte. Por tanto, estamos hablando de dos células de diferentes reinos, ¿verdad? Un reino eucarionte y un reino procarionte. Esto ocurre en la naturaleza. Ahora sí, vamos a ir a la interacción. ¿Qué es lo que pasa para que ocurra la enfermedad? Primero, miren, están viendo, díganme jóvenes, ¿alguien se está viendo, no hay interrupción? Se ve normal, doctor. Sí, que se ve. Ya, ¿se está comprendiendo? ¿Estoy yendo pausado? ¿No estoy yendo rápido? ¿Cómo? ¿Está bien, jóvenes? Hola, hola. Está bien, doctor. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a ir a la interacción. ¿Cómo ocurre la enfermedad? ¿Cómo ocurre? ¿Se han fijado? Ha aparecido un numerito 1, ¿verdad? ¿Sí? Ese numerito 1 le vamos a ubicar en este sector. Con el cursor se van a fijar, aquí está, en inglés está wound, que quiere decir herida. Herida, ¿ve? Decíamos de que una forma de cómo penetran las bacterias a la planta es a través de las heridas. Entonces, si provocamos una herida en la célula, es decir, en el tejido, por decir, en una práctica cultural que podamos estar haciendo, ¿ya? Estamos haciendo de hierve, digamos, vamos a hacer riego, o alguna práctica que tenga que ver, o la misma poda, ¿verdad? Se causa un daño, ¿ya? Tienen que seguirme aquí, tienen que seguirme en la explicación, ¿ya? Se causa daño, es decir, se rompe la célula. ¿Y qué pasa con es una célula, ¿verdad? Cuando hacemos un corte se rompen cientos de células, no es un hito, ¿no? Cientos de células que forman tejido. Entonces, se corta, se hace a ver, sígame con el cursor, aquí estoy, ¿ya? Se produce una herida, esta herida libera compuestos fenólicos, libera azúcares, algunos otros contenidos celulares, ¿ya? Esta liberación de sustancias sirve como la especie de contacto quimiotáctico. Hay un contacto, esto promueve, induce, es como que la herida en el suelo está liberando fenoles. Y esos fenoles, como la bacteria está en el suelo, ya le sirven de atrayentes, digamos. Las bacterias se movilizan en el lugar del suelo donde están y van a este lugar de la herida. No están lejos. Como tienen flagelos, se desplazan acá. Entonces, en la realidad lo que pasa es de que estas dos células se juntan, ¿no? Y estos compuestos fenólicos lo que hacen es activan a la célula bacteriana dos genes, el VIR-A, VIR-B. Son genes de virulencia. Activan en la célula. ¿Ya? Entonces viene el segundo. Se establece un contacto físico. Los dos, como les dije, la bacteria se va hacia la célula dañada, no se mantiene lejos, ¿no? En ese contacto, ya, se activan genes de virulencia en la bacteria, ¿ya? Luego, inmediatamente estos genes lo que hacen es procesan el tDNA del plásmido. Ahí ven un redondito, ¿verdad?
ese redondito es el plásmido, ¿ya? Y ese plásmido contiene genes de virulencia, el VER-D1, VER-D2, ¿ya? Son segmentos. El ADN no es un segmento grande, es un segmento de ADN circular, ¿ya? Pequeño es, pero ese plásmido contiene genes. Por ejemplo, ¿qué genes? Los genes para la producción de auxinas y citoquininas, ¿ya? Los reguladores de crecimiento. Además de que poseen otros genes, ¿qué genes más tienen? Tienen los genes que les sirven para, como se dice, por eso se dice procesar, los genes para el traslado, para la translocación. Para la translocación. Aquí se ve, aquí veremos, les voy a guiar siempre. Aquí está el 4. A ver, esto se pierde un ratito. Aquí está el número 4. Está procesando, ¿no? Estos genes de virulencia están procesando aquí en el plásmido y se forma aquí este VIR-D2, que es el gen que le sirve para translocar ese pequeño segmento, este pequeño segmento de ADN, ¿ya? Por una parte, ¿sí? A través del citoplasma de la célula. Y además, ¿ya? En la célula, durante este trabajo de procesamiento, se forman proteínas, porque el ADN solo no se desplaza, sino es con esta especie de cobertura, ¿no? Aquí tenemos las proteínas, ¿ya? De manera que cuando está siendo translocado, no se olviden de que las dos células están en contacto, no están lejos, separados, el uno en el suelo y el otro en la planta, no, sino están en el lugar donde ha habido herida. Ahí se han llenado de bacterias, ¿no? Se han llenado de cientos de bacterias. Entonces, ingresa este segmento de ADN hacia el citoplasma de la célula de la planta. Se fijan, todo es a través de genes, ¿no? Pero aquí va el ADN ya cubierto con esa cubierta proteica, no está solo, y está siempre el otro gen que sirve de translocación. Y esta partícula penetra por sus aberturas naturales que tiene la membrana nuclear hacia los cromosomas, y donde finalmente integra este segmento, es un segmento de ADN que integra al ADN de la planta, ¿ya? Se queda integrado en la planta. Entonces, a partir de ese momento, la planta ya es un organismo genéticamente modificado, pero en la naturaleza, ¿no? Eso está haciendo la naturaleza. Y a partir de esta modificación, ¿qué hace? Como se han integrado aquí genes para la producción de auxinas y citoquininas, ¿sí? La planta comienza a producir cantidades ya desreguladas de auxinas y citoquininas y comienza a producir el síntoma neoplástico de células hipertrofiadas y células hiperplásticas. ¿Para qué? Para formar esta tumor, que no es más que la excesiva multiplicación de células hiperplásticas e hipertróficas. ¿Ya? Este es el mecanismo. De esta manera se produce la infección para que ocurra el tumor o la galla de corona en la planta. ¿Ya? Por eso, esto es importante entender, porque cuando vamos a un campo de productores, ¿verdad? Y vemos esta enfermedad, uno tiene que preguntarse, ahí, como ingeniero, por más ingeniero que sepa, por más ingeniero que uno sea, es decir, no podemos erradicar a la enfermedad. Eso hay que estar seguros.
cuando alguna persona viene y dice, yo tengo un producto que cura eso. ¿Quién puede creer si sabemos todo el proceso de infección? Ese producto tendría que deshacer todo este proceso, ¿verdad? Porque hay genes que han sido trasladados de la célula de la bacteria al núcleo de la célula de la planta, y a partir de ahí está formándose la excesiva cantidad de auxinas y citokininas en ese lugar. Por eso ahí se llama también a la enfermedad de las heridas. ¿Ya? Miren, este proceso, por una parte, esta bacteria es interesante porque causa la enfermedad, ¿sí? Causa la enfermedad por las heridas, pero además, ¿no? Ha servido para que podamos, el hombre cuando descubre todo este proceso, se da cuenta de que esta bacteria tiene la capacidad de llevar genes, por eso se lo conoce como la bacteria vector, que lleva genes de una planta, de un microorganismo, a otra planta, etcétera, porque es de un procarionte a un eucarionte, o puede llevarse de otra especie de un eucarionte al mismo eucarionte, etcétera. Pero la bacteria tiene esa capacidad doble. Por una parte, causa enfermedad, y por otra parte es vector para la elaboración de organismos transgénicos. Miren, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? Cuando descubre eso el hombre, por los años 80, comienza a trabajar con la proteína BT del Bacillus thuringiensis. Aquí es el Bacillus, es una bacteria, ¿no? que tiene genes, que produce una proteína, genes para producir una proteína que se llama el BT, ¿no? Y que a partir de eso, esos genes producen proteínas que matan a los bichos, ¿no? Sobre todo los lepidópteros, que han introducido el BT, ese gen BT, a los cultivos, y a partir de ahí hemos tenido una cantidad de organismos genéticamente modificados, ¿no? Por una parte con el BT. En la actualidad se siguen utilizando esos con el BT. Pero después de eso, ¿qué vino? Vinieron los genes HT, es decir, los tolerantes a los herbicidas, ¿no? Ahora, en la actualidad tenemos soya transgénica, maíz transgénico, algodón transgénico, alfalfa transgénico, sugar beet, es decir, la remolacha azucarera transgénica, con genes introducidos, ¿ya? Transgénicos. Luego se han elaborado más transgénicos todavía, hemos seguido trabajando, me refiero a la humanidad, ¿no? Ahora tenemos las papayas transgénicas al papaya ring spot virus, es decir, lo que se ha hecho es, por ejemplo, sacar segmentos que producen de la cubierta proteica del virus, de este virus, el papaya ring spot virus, de ese virus lo que han hecho es sacar los genes que producen la cubierta proteica, han sacado esos genes y le han introducido a la papaya. Y de esa manera la papaya se ha vuelto un cultivo transgénico con inmunidad a este virus, ¿ya? Lo mismo ha ocurrido en el squash, que el squash son las cucúrbitas, ¿no? Ahora hay cucúrbitas que son genéticamente modificados y resistentes al virus de las cucúrbitas. Miren, por el 2000, miren ahora cómo del 80 al 2014, esta es la información que hay. Se ha sembrado alrededor de 181.5 millones de hectáreas a nivel mundial, con variedades genéticamente modificadas, donde están involucrados alrededor de 18 millones de agricultores en 28 países, ¿no? Luego miren la cantidad que ha generado de dinero, ¿no? Es decir, con los cultivos el valor de los cultivos de la biotecnología se estima en la actualidad alrededor de 133 billones. Eso está moviendo, ¿no? En la actualidad ustedes han escuchado, estamos escuchando, ¿verdad?
en el actual gobierno, el anterior gobierno, sobre todo en estos dos gobiernos, como hemos hablado a nivel de público ya el tema de los transgénicos, ¿no? El anterior gobierno lo mismo, ¿no? Para buscarse el apoyo político de los sectores productivos, les autoriza la introducción de soya transgénica. El actual gobierno lo mismo hace, es decir, se ha vuelto político el tema, ¿no? Ha crecido tremendamente el tema de los transgénicos. Luego, a ver, vamos a ver, lo último que puedo decirles es de que dice el President Research and Development Proposition in General Croplands. Miren, ahora en la actualidad, ¿qué se está haciendo? ¿No? Si, por ejemplo, en la soya, lo que los productores soyeros están pidiendo, organismos genéticamente modificados, por ejemplo, para resistencia a las heladas. En la papa, ¿sabe? Hace unos 20 años atrás se estaba introduciendo al país papas genéticamente modificadas con resistencia a las heladas. Tenían genes de pescado, ¿no? Se están haciendo organismos genéticamente modificados con características nutricionales, por ejemplo, alto contenido de hierro, alto contenido de tal proteína, etc. Es decir, estamos llegando, poco a poco, estamos llegando a universalizar el tema de los organismos genéticamente modificados gracias al descubrimiento de esta bacteria que tiene esa capacidad, ¿ya? Entonces, esta agrobacteria enterofácil tiene la capacidad de causar enfermedades y además de servir de vector genético para la elaboración de organismos genéticamente modificados, ¿ya? Ahora miren, vamos a hablar sobre la galla de corona, ¿ya? Sobre la galla de corona. Hace más de 100 años han identificado a esta bacteria, 1907 aproximadamente, a inicios, ¿no? Ahí se comienza a conocer. Esta enfermedad se conoce como galla de corona porque produce una galla a nivel de la base, por eso es de corona. Pero no solamente es en la base, sino en el lugar donde se causa herida. Si se fijan, es una planta más enanizada, más amarillenta, y que en el plazo de años, 5 o 6 años, puede colapsar la planta, ¿ya? Esta bacteria vive en el suelo, está en el suelo, obviamente no está en absolutamente todos los suelos, hay sectores donde sí está en el suelo de manera natural y causa un crecimiento neoplástico, eso quiere decir un sobrecrecimiento, ¿ya? Sobre el tallo en este caso y sobre las plantas donde se causa heridas. Y puede causar reducciones severas en la producción, ¿no? Atumefacins no solo es fitopatógeno, sino tiene la capacidad de transformación genética. Esto más les voy a explicar, es importante. Los síntomas más importantes son, uno, el crecimiento neoplástico en la parte basal de un tumor, ¿ya? La reducción del crecimiento, ¿ya? Y finalmente el marchitamiento. Son 3 síntomas característicos, ¿ya? Entonces, puede finalmente, en unos 5 años, llegar a matar completamente a la planta. ¿Qué pasa? Lo que pasa es de que en este lugar donde tiene la parte basal o en el lugar donde la raíz donde está afectada, lo que ocasiona es presiona a los vasos del xilema y floema. Por esa razón, gradualmente van amarillándose, se reduce la tasa de absorción y se reduce la tasa de translocación, hasta que finalmente la planta muere. Miren, ahora, esta es, digamos, un poco la preocupación, ¿verdad? Les decía, mire, el malus, es decir, la manzana, el manzano, la planta de manzano, son fotos de aquí de la facultad, está con una agalla en la parte basal, pero en la parte de las ramas ya tiene las ramas, tiene esa capacidad de translocación. Probablemente en el lugar donde ahí con la podadera se hizo herida y en esos sectores donde se levantó la agalla, ¿no? Y en los árboles de manzano, ustedes donde van a ver, sobre todo en manzanos,
está pero formado en diferentes partes estas agallas, ¿no? Nos hace ver de que tiene una translocación sistémica, ¿no? A la derecha, un poquito más a la derecha, no creo que por primera vez estoy haciendo ver a ustedes, esto para mí es una sorpresa. Es una sorpresa, miren, tenemos brindillas, o sea, las ramitas que van a producir flores y frutos, ¿ya? Donde en su parte basal se han hinchado. ¿Ya? Esto estamos trabajando en laboratorio para ver si se trata de agrobacterium o tal vez es alguna otra causa. Pero de mi hipótesis es de que podría ser agrobacterium, porque como les dije, como en el caso de la bacteria del manzano, tiene agrobacterium una capacidad de diseminación sistémica en la planta. ¿Ya? Ahora, este es es un membrillo, los que se acuerdan, esto. En mi niñez había pues bastante, antes se comía bastante membrillo, había otro similar a esto que le llamábamos lugma, pero ahora en la actualidad se está perdiendo estas plantas, pero en los lugares donde hay, está lleno de esta agalla, ¿no? Que no sé exactamente si será agrobacterium tumefaciens o qué será. Pero miren qué es lo que da como conclusión a esto, de los síntomas, es que he buscado literatura actual respecto de la translocación sistémica de agrobacterium. Sí hay trabajos. Hay trabajos actualmente que han demostrado de que agrobacterium se transloca sistémicamente a partir de la planta. Lo que significa de que probablemente esta bacteria también puede estar ingresando al fruto, ¿verdad? Entonces las bacterias que estemos consumiendo, los frutos, podrían estar contaminados con esta bacteria, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Y qué implica eso? Les dije hace rato de que esta bacteria tiene esa capacidad de transformar a los microorganismos que están en el suelo a otros organismos que son polífagos a diferentes especies, les dije monodicotiledóneas, algunas monocotiledóneas y algunas gimnospermas, ¿verdad? Pues casi a todos tienen una amplia capacidad de transformar, ¿ya? Entonces, hasta los años 80 se utilizaba el Agrobacterium radiobacter como el biocontrolador para esta bacteria. Pero resulta de que el radiobacter que ha sido encontrado en el suelo tiene la capacidad, además de transformarle al tumefaciens, puede transformar a los hongos, bacterias que están en el suelo. Entonces lo que pasa es, lo que ocurrió cuando encontraron ese detalle es de que inocularon este radiobacter a células humanas y después de un periodo hicieron el análisis para ver si los genes de la producción de auxinas y citoquininas han sido insertados en el genoma de esas células, han sido modificadas. Por tanto, esas células comenzaron la producción de auxinas y citoquininas descontroladamente. Por tanto, hay un potencial. Entonces, cuando eso se ha hecho in vitro, ahora en la actualidad se está hablando, esto por ejemplo es un temor, ¿no?, que vale la pena despegar bien, hacer un laboratorio para ver si esto estaría ocurriendo. Todo es posible, ¿verdad? Entonces, lo que le pongo, como miren aquí, como una especie para contrapesar, causa la enfermedad, causa daños en la producción, además que su potencial de vector es lo que da miedo, ¿no? Es bonito escuchar transgénicos para las heladas, para las sequías, para el BT, para insectos, para la roya, también eso han pedido los productores, ¿verdad? Es muy interesante, bonito hablar de miles de millones, de billones de dólares, pero no sabemos a dónde vamos a ir a parar con esto de la modificación genética de los microorganismos, ¿ya? Es importante que tengan ustedes conciencia sobre esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? No es simplemente emocionarse y decir, ahora, ¿qué nos está pasando con este virus en la humanidad? Pero no sabemos en realidad todavía. Seguimos en la duda en muchas cosas, ¿no ve? Y ya da miedo, así vamos a vivir, así como estamos. Esto impresiona, ¿no? Entonces, hay que tomar conciencia sobre el potencial de uso de esto para ver si
realmente estamos haciendo bien o no. Es mi función explicarles esto, por eso les digo de que no lo vean tanto como desde el punto de vista de emocionarse con la tecnología o la biotecnología. Al final nos está llevando a caminos sin salida. Este es el caso de la corona, agalla de corona jóvenes. No quiero hablarles de la parte de control más, entonces qué se puede hacer, etcétera. Es bastante tema lo que hay que hablar, pero hasta aquí creo que deberían saber lo más importante. Vamos a otro tema que es importante, es el caso de la marquites bacteriana. En quechua se lo conoce como gaudeongoy. La planta se marchita siempre, ¿no? Es una de las bacterias más importantes a nivel mundial. Afecta a diferentes especies, por ejemplo, bananos, solanáceas, y en el caso de la papa es importante. En nuestro país también es importante, pero ¿saben por qué? Porque la papa se está extendiendo hacia la zona de los valles interandinos, también se está extendiendo hacia Santa Cruz, hacia las zonas más cálidas. Esto es lo que da miedo, ¿no? Cuando se habla de, en las partes altoandinas no se ve mucho por el frío, pero no es que no hay, se lleva de manera asintomática, se ve muy poco, pero se lleva, y cuando se lleva a un lugar bajo, la enfermedad está, ¿ya? Y en el largo plazo puede inviabilizar. Es una bacteria que vive en el suelo. Luego, a ver, otro detalle importante, es una bacteria que está en el suelo, también infecta vía las heridas, vía lenticelas, sobre todo puede ingresar a la parte de los tubérculos, coloniza la raíz, invade principalmente xilema, y por eso causa marchitamiento en la planta. Síntomas. Es parcial de las ramas, es decir, estas fotos que ustedes están viendo son fotos mías, ya en el campo, en las alturas. Miren, es una foto donde se nota la marchitez parcial, ¿no? Es jaui, por eso jaui hongo le conocen los productores. Se marchita una ramita, y no las otras partes, no al principio. Pero posteriormente la planta queda así, colapsada, marchita. Uno levanta la planta y hace un corte así del tubérculo, se ve una pudrición anular. Ustedes ven como un anillo, ¿no? En la parte, y en esos puntos, en ese anillo redondito, se ven puntos como bolitas blanquitas que van saliendo. Ese es el mucílago que produce, que sale, ¿ya? Entonces, esta es otra de las bacterias importantes. Afecta por una parte a la papa y afecta al banano. En el banano hay 1, 2, 3 razas en el banano que causa el moco del plátano, ¿ya? Los que son del trópico, allá sí hay en las zonas, hay en algunas zonas, está distribuido. Al plátano lo que le hace es, le colapsa. Igual, inicialmente es amarillo, luego la planta se colapsa. Y uno hace un corte en su pseudotallo y se desprende como un moco siempre, ¿no? Como un moco, por eso le llaman moco del plátano. ¿Ya? Son dos hospedantes entonces. Miren, esto es lo que pasa con el caso de la papa, ¿no? Esto es un dato, a ver, no está aquí todo, pero del 1987, creo, 85, 87. Esta era un poco la situación de la bacteriosis marchitez bacteriana en Bolivia, ¿no? Estos son datos antes de que existan Proimpa, porque Proimpa apareció después, ¿no? Pero estos son los años 85, 87, este es el sector de Valle Grande. A este sector, ¿de dónde se lleva semilla? De las zonas de alturas de Carrasco, sobre todo de aquí de Cochabamba, ¿no? Todo es semilla de ese lado, a ese lado se lleva, y la pudrición, la marchitez bacteriana, que estaba ya presente por esos años. En la actualidad está diseminado completamente en los valles, ¿ya? El control, bueno, primero, exclusión, semilla certificada, que sea certificada, aunque ahora eso ya no es garantía, porque les dije en las zonas alturas, los tubérculos pasan de manera asintomática, porque por el frío, ¿no? Entonces, harán ese chequeo en laboratorio los de la oficina de certificación de semillas, dudo, ¿no? Y simplemente ellos por lo que ven, porque es cantidad lo que deben certificar. Otra medida es la resistencia, variedades con resistencia genética, pero no tenemos al presente desarrolladas. En la protección, cultivos de rotación, pero esto es bien complejo, ¿verdad? La rotación es fácil de decir, pero a veces es complejo.
Luego, se puede utilizar un control biológico, las rizobacterias, pero es relativo, ¿no? A ver, miren, a ver, llevar a las partes altoandinas o al trópico mismo, ¿no? O si no, a Santa Cruz, unas 50 hectáreas, ahí colocar rizobacterias para 50 hectáreas o 100 hectáreas, se ve lo impráctico que es, ¿no? Cuánta cantidad se necesitaría. Y los microorganismos necesitan, como las rizobacterias, necesitan un pH y contenido de materia del suelo. Tiene que haber, porque si no, ¿dónde van a vivir? En el suelo. Desaparece fácilmente. El control químico, la fumigación con la streptomicina, imagínense, fumigar, ¿no? Pero sí se puede hacer en la parte foliar. Hay algunos antibióticos que se pueden, la casugamicina, por ejemplo, en el caso de algunas bacterias que puedan foliarmente afectar. Y en la erradicación, protección, es decir, remover, eso es lo más práctico, remover las plantas, sacar para evitar de que se siga difundiendo. Sería el tema de manejo de la ralstone. Y la otra pudrición, que es el Pectobacterium carotoborum, la pudrición blanda en almacenamiento, ¿no? Es lo que pasa, lo mismo a nivel foliar, hay una marchitez parcial. Luego, otro síntoma importante en el caso de la pudrición blanda en campo es la pudrición basal, una pudrición negra, que en quechua le dicen los productos yanachaki, ¿no? Porque se hace negro y se cae. Y el tubérculo, miren cómo se pudre, y cuando el campo no está muy podrido, ya está con infección latente, llega al depósito y hay alta pudrición. Sobre todo en los valles, la pudrición es fuerte, ¿ya? Hasta ahí en el caso de Agrobacterium. Luego estamos hablando ahora de las bacteriosis de los otros cultivos. Voy a parar aquí, jóvenes, porque miren, ya es las 12. Por favor, vamos a terminar este tema, nos faltan unos cuantos ejemplos nomás, y quisiera hacerlo a la tarde, concluir esto, y luego vemos la parte del tema de los informes para ponernos de acuerdo. ¿Listo? Entonces, paramos acá.